cada vez la maldad se extiende más, cada vez la represión a las ideas se extiende más, cada vez las ideas del mundo se quieren imponer sobre el resto de las personas. Yo te invito a que busques en internet, que busques Puertas Abiertas, que es una organización que de alguna manera está en contacto con todos los cristianos del mundo y sabe, ahí te dicen en los países donde hay persecución, lo que está ocurriendo en cada sitio, y pensamos que no, pero son mucha gente, ¿eh? Y nosotros no estamos exentos de eso, hermano. Ahora sí, pero no estamos exentos de eso. A nosotros, por ejemplo, me refiero a los evangélicos, la Iglesia Católica sutilmente siempre nos acusó de difamar a la Virgen, de que no creíamos en la Virgen. Una historia que se han inventado ellos, pero que en definitiva ha calado grandemente en el corazón de muchas personas. Y eso, pues bueno, no nos causa muchos problemas. Pero otras ideas que puedan inculcar, sí. Y ahora con toda la idea de la ideología de género y de todas estas cosas raras, quién sabe a dónde los gobiernos de este mundo van a decir que los evangélicos estamos en contra de todo ese tipo de cosas y que somos enemigos de sus ideas, y quién sabe si nos prohibirán reunirnos, si nos prohibirán predicar, si nos perseguirán por ir con la Biblia por la calle. Pero tenemos que estar preparados, porque el mundo no nos va a dar armas para luchar contra ellos. El sistema, cuando hablo del mundo hablo del sistema que nos gobierna, no nos va a dar nunca armas para que nosotros nos hagamos fuertes en contra de la ideología y de las cosas que ellos quieren inculcar. Pero nosotros no somos del mundo. Y esto puede parecer, ¿no? Es decir, una frase más de los cristianos. Cuando hablamos de la gente inconversa decimos los del mundo, y puede parecer algo como que es un invento o una frase bonita, pero no es así. Esa es una expresión bíblica. Juan 17, vamos a empezar a manejar la Biblia. Juan 17. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, este capítulo siempre me ha gustado mucho, porque hace tiempo descubrí que Jesús había orado por mí, y eso me llenó me dio fuerza. Hay un versículo aquí en este capítulo 17, concretamente el versículo 20, dice: mas no ruego, Jesús estaba orando por sus discípulos, y dice en el versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos. Y aquí estás tú y aquí estoy yo. Jesús en este momento estaba acordando de nosotros y estaba orando por nosotros. Y te digo que en este capítulo 17 del Evangelio de Juan, Jesús utiliza estas palabras y utiliza el mundo como para hacer una separación de los suyos, de los que creemos en Jesús, de los que buscamos a Dios de todo corazón, y del resto de las personas que no son menos, que son los que nosotros estamos llamados a tratar de influenciar. Y a veces dejamos que sean ellos los que nos influencien a nosotros, la mayoría de las veces. ¿Cuántas veces hemos dicho que la iglesia está diseñada para entrar en el mundo, y lo que hemos permitido es que el mundo entre en la iglesia y nos cambie todos los planes, nos cambie todas las historias, ¿no? Jesús es muy claro cuando habla de los que son del mundo y los que no. Dice en el versículo 14, yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció. O sea, Jesús nos está advirtiendo que el seguir la palabra de Dios, el seguir su palabra, el seguir sus mandatos, puede que un día a muchos ya le sucedió, y a muchos incluso le está sucediendo hoy, el obedecer estas palabras va a hacer que el mundo los aborrezca y que los persiga. Yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por eso te digo que esto no es una frase que nosotros utilicemos cuando hablamos de los del mundo, ni en plan despectivo, porque a veces lo hacemos en plan despectivo, pero no tenemos que utilizarlo de esa manera. Pero sí tenemos que tener claro que nuestro reino no es de este mundo.
Y como decía Juan el domingo, nosotros estamos llamados a traer el reino a la tierra, porque el reino donde nosotros vivimos tenemos que implantarlo. Y no es difícil, también lo decía Juan el martes, no es difícil. El vivir una vida cristiana no es complicado, es cuestión de obediencia. Y es cuestión de poner por obra no lo que nos gusta, sino lo que dice la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste. Y cuando Jesús, en esta alegoría que estaba hablando a sus discípulos, que nos habla hoy a nosotros, hablaba del mundo, de lo que estamos viviendo, Él en su oración, cuando ora por nosotros, dice, no ruego que los quite del mundo. O sea, que no está diciendo, apártalo, tenlo ahí protegido. No, no te ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Porque guardados del mal, mis hijos son los que van a influenciar al mundo y los que van a hacer que el reino de los cielos afecte a este mundo. No que el mundo afecte al reino de los cielos, que no puede. Porque simplemente si el mundo afecta a uno, si nos afecta a cualquiera de nosotros, nosotros no pertenecemos al reino. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en tu verdad. Y aquí empieza a darnos las claves de qué tenemos que hacer. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Dónde deben de estar nuestros principios morales? ¿Dónde debe estar nuestro código de conducta? ¿Dónde debe de estar nuestra guía de lo que tenemos que hacer? En la palabra de Dios. Leyendo las Escrituras, escudriñando las Escrituras, es como vamos a saber qué es lo que Dios demanda de nosotros. Porque hay una frase también que todo el mundo hace y que todo el mundo dice, mi madre me lo decía mucho, a ver cuándo de una vez hace las cosas como Dios manda. Y es una frase que queda muy bonita, pero que ojalá un día sea una realidad en nuestra vida y podamos hacer las cosas que Dios manda y demanda de cada uno de nosotros. Santifícalo en tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea, que Jesús en ningún momento nos está quitando de este tiempo que estamos viviendo. Nos tenemos que sentir unos privilegiados de estar viviendo los momentos que estamos viviendo, de angustia, de tribulación, de todo este tipo de cosas. Porque si nosotros estamos anclados firmemente en la verdad, nos ocurra lo que nos ocurra, no va a cambiar el destino de nuestra vida. Y nuestra mirada está puesta en Cristo. Y te digo, nos ocurra lo que nos ocurra. Nos pueden meter en la cárcel por predicar el Evangelio, pero no van a quitarnos nuestra libertad, porque allí donde estaremos, donde estemos, por mucho que nos quieran encerrar en lo más hondo de un calabozo, seremos libres. Porque somos fieles a la palabra de Dios, somos sus discípulos, conocemos la verdad y esa verdad nos hace libres, donde estemos. Luego, lo que nos puede hacer el mundo no nos falta. Nos pueden matar, ya lo hemos hablado estos días, nos pueden quitar la vida, pero lo único que van a hacer es acortar nuestros días. La vida no nos la pueden quitar, porque nuestra vida es Cristo, y Cristo es inmortal, y Cristo es eterno, y nosotros en Él somos eternos también. Luego nuestros días serán más o menos, pero nadie nos podrá quitar la vida. De hecho, Jesús decía, no temas a los que te puedan hacer daño en el cuerpo. Teme a los que puedan mandar tu alma al infierno. Y ahí es donde debe estar nuestro temor. Y estas cosas que pueden parecer, que bueno, que ahora las vemos, ya te digo, ahora las vemos como algo que puede suceder, pero hermano, puede suceder en cualquier momento. En cualquier momento nos podemos ver involucrados en un momento en que tengamos que defender nuestra fe, y ahí cómo vamos a actuar. La Biblia, que es la que nos da la perspectiva de cómo tenemos que actuar ante todas las cosas, en el libro de Daniel, y aquí vamos a estar un poco de tiempo, en el libro de Daniel, hay un par de historias que quiero compartiros, donde la integridad de algunas personas fue puesta a prueba. Uno de ellos, bueno, todos conocéis la historia de Daniel, cómo fue, cómo llegaron, toda la historia. Y estaba Daniel y estaban los tres amigos,
Vemos como la manipulación del mundo trató de sacar a estos tres chavales del compromiso y la convicción de que ellos habían hecho. A nosotros nos está pasando estas cosas ahora, ¿eh? Y de alguna forma los decretos, las leyes, gobiernos que están tajantes, así y así, y si no, está ocurriendo todo este tipo de cosas, que le ocurrió a estos tres chavales hace muchos años, cuando estaban cautivos en un país extranjero, pero fieles a Dios. Ellos sabían al Dios que servían, y estaban en el mundo, sirviendo a los del mundo, pero el mundo nunca los afectó. Ellos afectaron en todo momento, con sus vidas, afectaron totalmente al mundo. Y ese es el mensaje que yo quiero, o que me gustaría que te quedara. Que ocurra lo que ocurra, va a depender de ti y de mí, que el mundo no nos afecte, sino que nosotros, ante lo que sea, seamos los que marquemos la diferencia, porque no seremos nosotros, será Cristo en nosotros quien lo haga. Y dice en el capítulo 3, el rey Nabucodonosor, este hombre que se había engrandecido, que había conquistado, que tenía un imperio tremendo, que su ego estaba por las nubes, él, de motus propio, por el ego de querer resaltar su figura, como puede hacer ahora cualquier líder de los talibanes o cualquier líder de quién sabe qué, que por el ego de querer exaltar sus ideas, él hace una serie de decretos que había que cumplir. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y aunque yo no soy muy numerólogo, aquí habla del 6, del 60, del 6. El 7 es la perfección y representa a la divinidad. El 6 representa al hombre. Por eso el número de la bestia es el 6, 6, 6. El hombre por encima de todo, por encima de Dios y por encima de todo. Y aquí, curiosamente, el Espíritu Santo, que sabe hacer las cosas, dice que la estatua tenía 60 codos y 6, 60 de alto y 6 de ancho. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua del rey que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a todos vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, a todo el mundo. El orden mundial es algo que el entramado de esta sociedad está intentando de inculcar. No me quiero meter en esos terrenos, pero es algo que nos debe de hacer de pensar. Y en ese momento, este hombre representaba el orden mundial, porque era el rey de reyes, pero con minúsculas, en las cosas de los hombres. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y no lo hacían, dice en el versículo 6, y cualquiera que no se postrare y adorare, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Ese era el decreto. Cuando estas cosas suceden, esté donde esté, cuando escuches la flauta, el tamboril, la zampoña, donde te encuentres, te tienes que inclinar, sí, buana, y adorar a las figuras, o lo que este Nabucodonosor representaba como el poder del hombre sobre el hombre. Dios no tenía nada que ver en estas cosas. Sus dioses, que la Biblia cuando habla de sus dioses habla de un Dios con minúscula, y cuando habla del Dios del Rey de Reyes habla con un Dios con mayúscula. Sus dioses incluso no tenía, él estaba incluso por encima de sus propios dioses. Él se había autoproclamado el Dios de todo. Y cuando estas cosas sucedían, todo el mundo se tenía que inclinar. Hoy día
En muchos países, si te encuentran por la calle y te dicen, ¿tú eres cristiano? Y tú dices que sí, atente a las consecuencias. Si te ven con una Biblia allá, ni te cuento. Pero esto no está pasando ahora. Esto pasó en la Rusia de los países comunistas. Ya no sé si en Ucrania, en su país, vivió este tipo de cosas, donde la Biblia estaba prohibida, donde las ideas... ¿no? O sea que no tenemos que remontarnos ni al día de hoy, ni a la Inquisición. ¿Qué hacía la Inquisición con la gente que habían seguido la Reforma? La había tu tía, a la hoguera, a la hoguera. O sea que no podemos culpar, ¿no? Esto es cosa de esto, no, esto es cosa del mundo y del enemigo de nuestro enemigo, el príncipe de este mundo. Pero nosotros no tenemos nada que ver con el príncipe de este mundo, porque nosotros somos siervos del Rey de Reyes. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos y naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Y los que están pendientes de nuestras vidas, los que pueden de alguna manera, intenta de visualizar esta historia en tu vida, en lo que te puede pasar y cómo reaccionaríamos ante estas cosas. Van y le dicen al rey, hay 3 chavales que no se postran. Estos 3, que no eran del pueblo babilónico, pero que habían, por la gracia que Dios les había dado, los había puesto en primacía sobre el resto incluso de los caldeos, de la gente de ese pueblo. Daniel estaba por encima de los gobernadores y de los principales de los gobernadores. Los 3 más principales eran estos 3 chavales. Y los 3 vienen y les acusan delante del rey. Y el rey los apreciaba. El rey apreciaba grandemente a Daniel y apreciaba grandemente a estos 3. Y cuando le dicen la noticia, él los llama diciendo, bueno, no hay problema, yo voy a hablar con ellos y los voy a convencer. Y dice, hay unos varones, en el 12 dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, y estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y le dijo, es verdad, en plan de amigo, a ver, chaval, pensad bien lo que estáis haciendo. Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos a que cuando oigáis el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Les recuerda el edicto que él había mandado. Y ahora le hace una pregunta. ¿Y qué Dios? Pero si leéis la Escritura, si tenéis la costumbre de tener la Biblia, ese Dios es con minúscula. ¿Y qué Dios? Como si hubiera muchos dioses, porque en el pueblo había muchos dioses, había un Dios, quién sabe para qué. Y podemos decir, bueno, no, nosotros no somos así. Piensa cuántas veces nosotros hacemos un Dios de nuestro trabajo, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra zona de confort, de nuestro círculo íntimo. Llamamos idólatras a los que salen detrás de las procesiones. ¿Y nosotros cuántos ídolos tenemos? ¿Cuántas cosas anteponemos antes que hacer la voluntad de Dios? Y cualquier cosa que antepongamos a hacer la voluntad de Dios es un ídolo en nuestras vidas. Luego no juzguemos a los de fuera, juzguémonos cada uno a nosotros mismos. Si no tenemos esos dioses con minúsculas acampando en nuestras vidas.
¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y ningún Dios de estos dioses los podía librar de sus manos, porque él se había autoproclamado por encima de esos dioses en minúsculas, él se había autoproclamado. Pero ellos no tenían a ninguno de esos dioses, y tú y yo no tenemos que tener ninguno de esos dioses. Nuestro Dios con mayúsculas es el único Dios verdadero, al que entendimos un día que amarlo con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y amando al prójimo como a nosotros mismos, estaríamos haciendo su voluntad. Solamente así, no hay otra manera. Sadrán, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario, fíjate la seguridad que tenían estos chavales, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, no sé ni tan siquiera cómo me lo preguntas. Si de sobra tú conoces mi integridad, si de sobra tú me has puesto donde estoy por mi integridad, porque todo lo que yo he tocado, al estar bendecido por Dios, tú te has beneficiado siendo un Dios, siendo un hombre pagano. Y Nabucodonosor lo sabía. Y ellos, igual que Nabucodonosor trata de hacerle ver su postura, ellos se mantienen firmes en lo que están. Pero tú, ¿cómo puedes negar? Si con todas las cosas que han pasado en nuestra vida, nuestro Dios nos ha puesto por encima de tu pueblo, siendo esclavo, siendo de un pueblo diferente. Y tú, viendo lo que has visto, nos has puesto en un lugar. Pero tu ego ahora te está llevando, te está empujando a hacer cosas que ni tú mismo sabes qué es lo que estás haciendo. Pero ellos no tuvieron miedo. Salmo 27, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Aunque se levantara en ejército, guerra, ¿de quién temeré? Si nuestro Dios nos libra de todo ese tipo de cosas. Eso debe de ser un clamor y una seguridad en nuestro corazón cuando nos ocurran, si nos llegan a ocurrir algún tipo de cosa de esto. A veces es necesario hasta que nos pase algo para que nos demos cuenta de que no podemos jugar. He aquí nuestro Dios, le dicen los chavales, y este Dios es con mayúsculas, he aquí nuestro Dios a quien servimos. Y fíjate ahora la diferencia que hace sobre los valores del mundo y la integridad en la fe de una decisión correcta. Porque dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. O sea, el que nos quite la vida o no nos la quite, mi Dios tiene poder para hacerlo. Pero si lo hace, bien, y si no lo hace, también. En ningún momento su fe los lleva a anteponer sus deseos por encima de la voluntad de Dios. He aquí nuestro Dios a quien servimos, importante, no nuestro Dios del que te hemos hablado, no de nuestro Dios del que predicamos, no, a quien servimos de todo corazón, a quien está al mando de las cosas que nosotros hacemos. Puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y ahora le dicen, ahora sí con seguridad. Ahí hay primero utiliza un verbo de decir, Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiera. ¿Nos matará o no nos matará? Y yo no lo sé. Yo no lo sé qué es lo que va a ocurrir. Y tú y yo, cuando oramos por sanidad, no sabemos si esa sanidad va a ser efectiva o no. La voluntad de Dios está. Nosotros tenemos fe y confiamos que va a suceder. Pero nuestra fe está en que va a suceder. Ahora, si sucede bien y si no sucede, pues también. Amén. A la voluntad de Dios. Y estos chavales lo tenían tan claro que esto que lo ponen así, no sé qué es lo que va a pasar, ahora me va a decir, esto puede que no sé, pero lo que te voy a decir ahora, aquí no hay ninguna duda. Y le dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y lo afirma, nos librará.
tú no podrás hacer nada contra mí, aunque me eche en un horno de fuego, porque no me vas a quitar la vida, porque la vida que está en mí, tú no puedes sobre ella, tú no tienes poder sobre ella. Tú tienes poder sobre mis días, sobre mi destino, sobre meterme en la cárcel, sobre hacer conmigo lo que tú quieras. Pero la vida, no, la vida es de mi Dios y en sus manos está. Y tú no me la puedes quitar. Y esa seguridad tiene que estar en nosotros para estar firmes en que ocurra lo que ocurra, nuestro Dios vela por nosotros. ¿Sabéis el resto de la historia? Que lo tiran al horno de fuego, y todo lo que pasa, ¿no? Y hay una... Es que quiero compartiros lo otro y no me quiero alargar mucho. Cuando Nabucodonosor ve lo que ocurre, de que el fuego no les afecta y demás, hay una declaración, dice, en el 28, dice, entonces cuando estas cosas suceden de que son rescatados del horno de fuego y demás, dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Todavía no se había convertido. Él había visto algo sobrenatural. Y ahora sí utiliza Dios con mayúsculas. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos de que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de que servir a Dios y adorar a otro Dios que su Dios. Y Nabucodonosor lo reconoce. Por eso te digo que nosotros con nuestras acciones estamos llamados a infectar, a influenciar a este mundo. Y lo que debe de marcar la diferencia es decir, nuestra integridad se ha mantenido hasta el final, ocurra lo que ocurra. Y fíjate de la forma que impactó. No le dieron un discurso, no, tus dioses no valen, no le echaron una predicación, no le dijo, mira, te vamos a hacer una campaña ahora, no. Con sus vidas predicaron del poder de Dios. Y su testimonio hizo que este Dios con minúscula, que estaba enaltecido por encima incluso de sus dioses, tuviera que agachar la cabeza y decir, pues, tienes razón. Fuera del Dios de estos chavales no hay otro. No hay ningún Dios que pueda hacer lo que hace el Dios de estos chicos. Y fíjate, este hombre que le gustaba tanto dar decretos, fíjate el decreto que hace ahora. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua, a los mismos que le había dicho lo que tenían que adorar la estatua. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Porque yo he visto el poder de Dios en la vida de ellos. Y tú y yo estamos llamados a ser de esos chavales. Que ocurra lo que ocurra, con nuestra decisión marquemos la diferencia. O permitamos que nuestra fe haya crecido de tal manera que Dios a través nuestra pueda dar este tipo de mensaje. A este mundo, no en plan despectivo, que nosotros estamos llamados a afectar con nuestras vidas. En este mismo libro de Daniel, también a Daniel le ocurre algo igual cuando lo mandan al foso de los leones. Esta vez en esta historia era el rey quien había puesto el edicto. Y viendo que el rey había aflojado, el mundo no afloja. El mundo no afloja. El mundo sigue intentando de apretar las tuercas. Y en el capítulo 6 dice, parecieron a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernase todo esto lo conocéis, ¿no? Y sobre los 120 puso Daniel y todo este tipo de cosas, ¿no? Y dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Este reino que pone también es un reino con minúscula, al reino del rey Nabucodonosor o de Darío. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y esto es importante, hermano. Te recuerdo cómo hemos empezado. No somos del mundo, aunque vivimos en el mundo, no somos del mundo, y Jesús no ora para quitarnos de ahí, sino para protegernos del mal, para que en nuestros trabajos,
en nuestro vecindario, con nuestros amigos, Cristo marca la diferencia en nosotros. ¿Sí lo entendemos? Es importante, ¿eh? Es importante hilar fino en este sentido, ¿no? Porque dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. A pesar de estar sirviendo a un Dios infiel, a un rey infiel, en un pueblo infiel, pero era su realidad, era donde Dios lo había llevado. Ahí, en ese lugar, es donde Dios lo estaba usando. Y tú te encuentres donde te encuentres, en el trabajo que estés, tal como sean los vecinos de tus escaleras, la gente de tu barrio, tu propia familia. Tú tienes que tener las cosas claras para que Cristo pueda marcar la diferencia contigo en sus vidas. Como no le hallaban manera de agarrarlo por ningún lado, ¿qué hacen entonces? Entonces ya ahora dicen, ahora le vamos a hacer una trampa al rey, lo vamos a llevar para que haga un edicto, porque como no podemos verle falta, porque esta gente son fieles hasta... No son de los que llegan al trabajo y como mi jefe tiene mucho dinero, yo me llevo los bolígrafos porque son míos y me llevo los folios y tonterías de esas, ¿no? Y estoy en un trabajo y los guantes, pues igual, la empresa tiene mucho dinero. Los guantes me los llevo yo para mi casa que tengo que arreglar cosas y me hace falta unos guantes. Pues ni en esos pequeños detalles le habían podido encontrar a Daniel ninguna falta. Y hacen que el rey firme un edicto. Y lo hacen de tal manera, le venden la burra de tal manera al rey, que cuando lo firma, sin saber qué es lo que estaba haciendo ni cuáles eran las intenciones de quien lo estaba haciendo que lo hiciera, no había vuelta atrás. Sabéis que dice aquí que ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado. Este edicto que va para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Tú lo firmas que ni tú mismo luego vas a poder decir que no. Que tú no sabes la que nosotros te hemos montado, y ahí estaba Daniel tan tranquilo en esa situación, porque él sabía quién era. Él era un hijo de Dios y ejercía como hijo de Dios. Y él tenía muy claro cuál era su papel, dónde estaba. Él no se quejó en ningún momento por haber sido arrebatado de su pueblo, haber sido llevado como esclavo, porque aceptando la voluntad de Dios, Dios lo había engrandecido donde estaba. Pero no era eso lo que le llenaba, era el sentirse útil en el plan de Dios, el tener misericordia de ese pueblo, que era un pueblo pagano, al que sirvió fielmente, porque la fidelidad era parte de su vida, era parte de su integridad. Y dice en el 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, que dijo, a ver cómo le hago ahora, fíjate lo que hizo Daniel. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de ese Dios como solía hacer antes. No se escondió, él seguía haciendo lo mismo porque tenía la conciencia tranquila. Y lo que me tenga que ocurrir, me ocurra. Y ahora más que nunca voy a marcar la diferencia. Y esto lo llevó a que el rey, con mucho pesar, lo tuviera que apresar. Y como lo habían llevado, los manipuladores que tenía alrededor, lo habían llevado a la situación de que no se pudiera abrogar el edicto que él le había dado, pues lo tuvo que condenar al foso de los leones. Todos sabemos la historia, no me quiero detener ya porque quiero terminar. Bueno, pues todos sabemos lo que ocurre, que lo tiran al foso de los leones, que los leones no le hacen nada, que podía parecer que los leones estaban hartos de comer, pero cuando le tiran a los que le habían acusado, todavía no habían caído debajo cuando ya se le había comido. Y cuando el rey Nabucodonosor de pronto ve todo esto de nuevo, igual que había pasado en el horno de fuego, el río Darío ve todo esto igual que Nabucodonosor había visto en el horno de fuego, cuando ve todo esto, de nuevo hace una aseveración y dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Fijaros bien, es importante que siempre pone a todos los pueblos, naciones y lenguas. O sea, un edicto general para lo bueno y para lo malo y también para lo bueno.
paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente. Ahora lo afirma, ya no, el Dios de Daniel es ya mi Dios también, dice, Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro el persa. Y la conclusión de toda esta historia es que estas cosas que ocurrieron en la vida de estas personas ocurrió por un motivo. Ocurrió por una buena decisión, que es donde Dios nos lleva a que tú y yo hagamos el compromiso hoy. En este mismo capítulo, en este mismo libro de Daniel, en el capítulo 1, en el versículo 8 está el secreto o está el por qué sucedieron estas cosas. Y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él le bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y Dios nos está diciendo hoy, tú estás llamado a vivir en el mundo, pero no te contamines con las cosas del mundo. Porque si tú te mantienes íntegro de no contaminarte con las cosas del mundo, ocurra lo que ocurra en tu vida, mi mano estará contigo. Ocurra lo que ocurra, enfermedad, muerte, tribulación, falta de lo que ocurra, teniendo en cuenta la sabiduría y la integridad de estos chicos, es decir, de lo que el mundo nos puede hacer, mi Dios me puede librar. Si Él quiere, yo no estoy condicionado a lo que Él haga sobre esas cosas. Ahora, sobre de la manera que el mundo me quiere afectar, no, mi Dios me cubre. Esa es la seguridad que tenemos que tener los cristianos. Que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros, su sangre nos dio entrada al reino celestial. Y cuando nacimos de nuevo en Cristo y empezamos a caminar con Él, lo tuvimos como nuestro Señor y Salvador. Y en el caminar que estamos, nuestro destino a la eternidad, no habrá mano humana que lo pueda cortar. Te digo, nos podrán quitar la vida, acortar los días, no quitar la vida, acortar los días, nos podrán hacer pasar todas las tribulaciones que quieran, pero el día que durmamos, cuando abramos de nuevo los ojos, estaremos en la Jerusalén celestial, adorando al Dios por la eternidad. Así que Dios nos bendiga, que Dios nos dé fortaleza y adelante. Gracias, Señor. Baluarte de mi vida, yo en ti esperaré, porque sé que tú eres Dios, mi alto refugio. A mi encuentro saldrá mi Dios, baluarte de mi vida, yo en ti esperaré, porque sé que tú eres Dios, mi alto refugio. Saldrá mi Dios y nada temeré. En Él esperaré, mientras tanto con mi voz le cantaré. Muy de mañana alabaré su gran misericordia
mi fuerza y mi victoria, castillo mío, en ti esperaré. Y nada temeré, mientras tanto con mi voz le cantaré. Muy de mañana alabaré su gran misericordia. Y no habrá más derrota, Él es mi escudo, mi fuerza y mi victoria, castillo mío, en ti esperaré. Castillo mío, en ti esperaré.